tardes, bienvenidos a la continuación de este ciclo a 50 años del 68. El lunes tuvimos la oportunidad de ver la película Canoa y en esta mesa pues tendremos el gusto de comentarla con nuestros especialistas. Como ya se había explicado en la sesión anterior, tenemos un especialista de arte, otro de literatura y otro de historia. Vamos a empezar con nuestra querida maestra Silvia Fernández Hernández, una breve presentación. Es mexicana, doctora en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Cuenta con 37 años de experiencia docente a nivel licenciatura y posgrado en distintas universidades del país. En 1993 ingresó al Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM, al Departamento de Arte. Fue jefa del departamento 8 años, coordinó 10 años el diplomado La vida cotidiana en México a través del arte, imparte en el CEPE varios cursos, Historia de la fotografía, muralismo, el grabado artístico en México. Publicó El arte del cajista en las portadas barrocas, neoclásicas y románticas y cuenta con más de 20 capítulos en libros. Recibió 2 premios de la crítica de arte de la Universidad Iberoamericana y la presea Sor Juana Inés de la Cruz que otorga la UNAM. En la actualidad es profesora titular de tiempo completo y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Coordina el Seminario Internacional e Interinstitucional Diálogos Interculturales en el ámbito educativo. Forma parte del seminario postdoctoral coordinado por el doctor emérito Aurelio de los Reyes, la enseñanza del arte en México en el Instituto de Investigaciones Estéticas de nuestra universidad. Sus líneas de investigación son Historia del arte mexicano, Pedagogía intercultural del arte y la enseñanza de la historia del arte en México. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias. Quisiera primero agradecer la invitación a participar en esta mesa, en este ciclo, a nuestros organizadores de cultura, coordinadores, maestros y compañeros, colegas que nos acompañan, y también agradecerles a ustedes en este día lluvioso que nos acompañan. Muchas gracias. Canoa es una película que dirigió Felipe Casals. El gobierno mexicano, durante la presidencia de Luis Echeverría, se interesó en modernizar los temas de la cinematografía nacional y decidió invertir en un banco para financiar las producciones y las salas de exhibición. Al frente de este proyecto se nombró nada menos que al hermano del presidente, Rodolfo Echeverría. En 1974 se fundó CONACINE, con una inversión mixta, privada y gubernamental, y la Cineteca Nacional, que qué bueno que sigue existiendo. En 1975 se organizó el Centro de Capacitación Cinematográfica con la idea de que hubiera realmente ya cineastas profesionales de nueva generación. Felipe Casals, uno de los cineastas del cine conocidos como independiente y de cine de autor, al regresar a México de sus estudios en París, presenta el primer proyecto de filmación a CONACINE y Alfa Centauri, Canoa, en 1975. Al siguiente año, El Apando y Las Poquianchis. Así era Felipe Casals en esa época. Canoa es la película de la trilogía que propuso Casals, acorde con la tendencia del cine verità, como nos lo explicó la semana pasada Juan Carlos Campuzano, justo en esta época donde están registrándose una serie de movimientos juveniles en todo el mundo, y por eso el cine verità está entre la cinematografía y precisamente el documental. Y de esta manera Casals lo innova y lo trae en nuestro país, aunque el año pasado lo vimos también con la otra película de Las Poquianchis, pero realmente la que inaugura esta forma es esta película que ustedes vieron, Canoa. Canoa en realidad pues es la verdad, la memoria de un hecho vergonzoso. Es una película basada en una tragedia ocurrida el 14 de septiembre de 1968 en el poblado de San Miguel Canoa, en el estado de Puebla. Felipe Casals tuvo
pues muy buen ojo para rodearse de un gran equipo, porque realmente la producción cinematográfica de Roberto Ayala Lozoya y Alfredo Chavira realmente resolvieron muy bien las locaciones. El guión, que es una parte sustantiva también de la película y que realmente es la que forma casi toda la narrativa, es de Tomás Pérez Turrent. El sonido, que muchas veces a las películas mexicanas les falla, es excelente. No sé si porque está remasterizado o qué, pero se oye bien. Manuel Topete y Silvio García, y pues nada menos que Alex Phillips para la fotografía. Y el montaje, que en realidad es más que montaje, es la edición. Entonces ustedes saben que la edición juega un papel muy importante en las películas porque es la que marca el ritmo y cómo se narra la historia. Entonces aquí sí el director está muy atento y dirigiendo en qué momento se corta, en qué momento, cómo se van a unir las escenas para que tengan una continuidad, etc. Y en el reparto se contrató jóvenes nuevos actores, Enrique Lucero en aquella época, Ernesto Gómez Cruz, que después fue muy contratado en otras películas, Manuel Ojeda y Salvador Sánchez. Bueno, la historia, estos 5 jóvenes empleados de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla intentan escalar el volcán La Malinche. Por el mal tiempo no tienen éxito y tienen que refugiarse en un pueblo cercano, en San Miguel Canoa, que es el que le da el nombre a la película. Debido a la paranoia religiosa que vivía ese pueblo, en gran medida incitada por el párroco local, los lugareños los confunden con comunistas y deciden lincharlos. Es muy novedoso en México, como decíamos, la narrativa de la historia, que se va a desarrollar a través de diferentes saltos en el tiempo. No tiene una sola continuidad. También estos saltos están marcados por el cambio de color y en ocasiones es un documental que le dan agilidad y aumentan el suspenso. Y el suspenso entre lo que estamos oyendo de rumor de la violencia real y la sugerida. Algunas escenas, como los jóvenes trabajadores del agua, yo creo que están muy bien logradas, la locación, cómo se sientan los jóvenes, cómo hablan, cómo estaban vestidos en aquella época, y su arribo al pueblo con ese entusiasmo e ingenuidad. Pero en particular me gusta esta porque ven el tono del color muy cuidado, justo atrás, sutil, el nombre del camión, ¿no? Canoa, que son estos camiones de segunda y tercera que van por esos pueblos tan pequeños. Y eso sí, pues no puede faltar la tiendita iluminada, ¿no? Fíjense, está muy cuidado realmente la fotografía. La producción es excelente para la época. Y, pues claro, el sermón del cura, con sus simbólicos lentes oscuros, ¿no? No quieren nunca que lo veamos completamente. Y la planeación del linchamiento, que si ustedes se fijan es una contrapicada, donde claro, tiene como escenario la parte final, pues iluminada, además por si fuera poco, la iglesia. Y están los campesinos aquí haciendo todo su fraguando que van a hacer. La masa enfurecida, fuera de control, claro, en el atrio de la iglesia, fuera del atrio de la iglesia, y estas escenas de las antorchas y multitudes ya enardecidas lo habíamos visto en otras películas ya clásicas del cine mexicano, pero como eran a blanco y negro, no a color, en realidad no abusa de esta escena, pero sí habíamos visto con Dolores del Río cuando la van a linchar, ¿no? Y bueno, aquí pues yo creo que es una de las escenas más interesantes por la sorpresa, el miedo, la incertidumbre y la incomprensión que tienen los jóvenes de qué está pasando. Este film ocupa el lugar 14 dentro de la lista de las 100 mejores películas del cine mexicano, según la opinión de 25 expertos. Pero yo quería que vieran el cartel. Este cartel es muy interesante porque está mostrando las 3 partes. Por un lado, los jóvenes que un poco están ajenos a lo que sucede, y luego está el trasfondo, porque empieza la película con el desfile militar.
Y nosotros en esa época, cuando las vimos en aquella época, lo sentíamos como una amenaza del gobierno. Es decir, cuidado porque están entre el fanatismo y nosotros, ¿no? Y con lo que vamos a ver más adelante de lo que sucedía en las dictaduras latinoamericanas. Y claro, abajo está pues todos los campesinos un poco pues manipulados por el sacerdote, ¿no? Esta película tuvo muchos premios y reconocimientos. En el mismo año que se filmó, Casals la llevó a concursar en Berlín y ganó el Oso de Plata. Y también lo nominaron en México con el Ariel de Oro por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Y muchos años después, en el 2017, se presentó la versión ya digital restaurada, curiosamente en el mismo Festival Internacional de Cine de Berlín. O sea, no sé por qué les gusta mucho Berlín en particular. 40 años después de su homenaje que le hicieron en Guadalajara, expresan los jóvenes sobre la actualidad de la historia. Y entonces dijeron, lo que se publicó La Jornada, a la película no le ha salido una sola cana. Blanche Petrich lo entrevista en esa ocasión y entonces le dice: en los años 70 esta película fue crucial para que se politizara una generación, pero hay un lapso desde los 90 en que la película dejó de circular. Y entonces Casals dice: sí, estuvo ausente. Televisa había comprado los derechos de Canoa a Conacine en los años 80 para pasarla 4 veces al año. En realidad la pasaban 25 veces y no pagaban los derechos autorales. Pero me di cuenta de que la película había sido mutilada. Televisa tiene su propia censura. Fue la televisora la que la cortó, no RTC. Yo demandé, lo que sigue es inverosímil, pero la sociedad de directores desistió de mi demanda por razones oscurísimas que tienen que ver con la venta de películas, los chantajes, los pagos autorales irregulares. Lo que sí es que en la piratería se vende. No sé si es la versión mutilada. Vuelve la entrevistadora. En la muestra del cine de 1975, Canoa se exhibió en el desaparecido Cine y Teatro Roble. Contesta Casals: las colas para adquirir entradas sobre el Paseo de la Reforma fueron épicas. En 1976 se estrenó en 10 cines de la capital, pero antes era así la costumbre, era una sola película en todos los cines. Permaneció 70 semanas en cartelera, lo cual era una excepción para la cinematografía mexicana. Fue un suceso para los espectadores tener una mirada crítica al país real. Eran los años en que el cine mexicano había caído en los niveles de Sorge J. y Mauricio Garcés actuando como mayordomo gay en la residencia del Pedregal. Canoa precisa a Felipe Casals: no es una película sobre el 68, es una historia de un linchamiento, no es ficción, que ocurre en el universo rural mexicano, donde el alcoholismo, el despojo y el fanatismo son protagonistas. El contexto sí lo da el momento histórico del 68, la propaganda gubernamental anticomunista y aquel discurso contra los jóvenes glandulares que dicen leer a Marx y a Marcuse, mechudos que mejor harían cortándose el pelo, y las octavillas que pegaban en la puerta de la parroquia alertando sobre los estudiantes que iban a llegar al pueblo a violar a las muchachas y a robarse los bienes de los campesinos. De lo que estoy hablando es de la responsabilidad compartida entre la Iglesia, representada por el párroco, el padre Mesa, y el gobierno de Puebla, que es quien daba al cura las concesiones de la luz, el teléfono y el permiso para pasar el ganado. Otro entrevistador, Leonardo García Tzao, agrega: el rodaje fue en 1975, 7 años después de Tlatelolco, pero ni siquiera pudo rodar la película en Canoa. Tuvo que buscar otra locación en Santa Rita, Atahualpa, también en las faldas de la Malinche. Felipe Casals dice: bueno, ahora sí puedo contar lo que no dijo antes. El cura de Santa Rita siempre supo perfectamente qué película estábamos haciendo y me pidió 1,000 pesos a la semana para la iglesia y 13,000 pesos entregados a puerta cerrada en la sacristía para él. Y aún así
fue y me denunció a la curia poblana. Yo creo que es muy importante lo que señala Casals de la corresponsabilidad tanto de la Iglesia Católica como del gobierno. Quizá tendríamos que contextualizar dos momentos de la Iglesia Católica en esa época muy importantes en nuestro país, especialmente también en Puebla. El Muro es un movimiento universitario de renovadora orientación que apareció a principios de la década de 1960. Era un grupo estudiantil de choque, clandestino, radicalmente anticomunista, que realizó enfrentamientos tipo Ku Klux Klan contra los jóvenes y maestros comunistas mexicanos. Salió a la luz en un enfrentamiento en Ciudad Universitaria con motivo del aniversario de la Revolución Cubana el 26 de julio de 1961 y se incrustó en varias universidades de México, la Nicolaita en Morelia, la UAP en Puebla, de ahí es la historia, tal cual, y en Guadalajara. El Muro floreció en la época de la Guerra Fría, recurría a la violencia y se le considera el antecedente de la Organización Nacional del Yunque. Forma parte de una larga cadena de grupos de ultraderecha mexicana cuyos sucesores llegaron al poder con Vicente Fox y sobre todo con Felipe Calderón. La relación del Muro con la jerarquía católica fue más compleja, pues aunque compartían su anticomunismo, algunos jerarcas no la apoyaron. En 1963 el entonces arzobispo Miguel Darío Miranda condenó al Muro debido a que representaba a sociedades secretas. He revelado que en marzo de 1970, luego de otra condena pública del arzobispo contra el Muro, un informe confidencial del Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación afirmaba que la actitud de Miranda se debía a órdenes directas de Pablo VI, cuya posición era que si el gobierno no se mete con la Iglesia, esta no debe meterse con el gobierno, después de lo que había sucedido con todo el periplo de Calles, ¿no? Una década después, el 11 de junio de 1981, en la iglesia de San Juan Bautista en Coyoacán, que seguramente todos ustedes conocen, el mismo Miguel Darío Miranda oficiaba una misa en conmemoración de los 20 años de la vida del Muro, donde felicitaba a sus miembros por su tenacidad y les pedía seguir trabajando por la unidad de los cristianos en torno a la Iglesia y a Cristo. Esta es una investigación que hizo Edgar González Ruiz y está publicada en la revista Contralínea en Internet en 2014. Continúa su testimonio Casals. La filmación no fue sin tensiones. Teníamos unos empleados que siempre llevaban unas grandes mangas amarillas, lloviera o no. Cuando les pregunté por qué, se las levantaron. Tenían escondidas unas armas largas, eran la escolta. Y efectivamente, en una ocasión lograron evitar lo que quizá fue un intento de atentado contra mí. Al término de la película, el jefe de la zona militar, un general cuyo nombre no recuerdo, convenientemente, claro, me recomendó no asomarme por Puebla durante un buen rato. Le vuelven a preguntar, ¿hizo una exhibición privada de la película para Luis Echeverría en Los Pinos? Sí. Primero se la mostramos a su hermano Rodolfo Echeverría, director del Banco Nacional Cinematográfico. La película se fue a Berlín y la prensa acosó a Rodolfo con una pregunta obvia. ¿Cómo era posible que el gobierno pusiera dinero para una cinta que era en su contra? En la proyección en Los Pinos, el presidente la vio en total silencio, sin una sola interrupción. Al terminar se levantó y me preguntó, ¿usted sabe quién era el secretario de Gobernación en ese momento? Le respondí, sí, sí señor, usted. No dijo nada. Bueno, otro aspecto que decíamos que hay que considerar son los efectos de la Guerra Fría en Latinoamérica. En la segunda posguerra del siglo XX, las dictaduras militares emergieron como resultado del temor a la reforma o a la revolución. La historia de los países latinoamericanos, al menos desde la segunda mitad del siglo XX, tienen un común denominador: la presencia de regímenes dictatoriales que en pos de la seguridad nacional propuesta por el gobierno estadounidense asumieron la dirección política de sus países.
El Estado, a través de la persecución y tortura, mantuvo el poder violando los derechos humanos y llenando de sangre y terror a la sociedad. Ejemplos emblemáticos fueron los golpes de Estado de Brasil y Chile. La violencia del Estado no fue dirigida contra la insurgencia social o, en su defecto, fue para prevenirla. En sí, el ejército actuó como entidad corporativa albacea del poder y violentó en primera instancia a aquellos individuos relacionados con partidos o asociaciones comunistas, entre los cuales una mayoría eran jóvenes universitarios. El Plan Cóndor, que funcionó en esa década de 1970 a 1980, se constituyó en una organización clandestina internacional para la estrategia de terrorismo de Estado que instrumentó el asesinato y desaparición de decenas de miles de opositores a las mencionadas dictaduras, la mayoría de ellos pertenecientes a movimientos de la izquierda política durante la Guerra Fría en Latinoamérica. La Operación Cóndor es el nombre con que se conoce al Plan de Coordinación de Acciones y Mutuo Apoyo entre las cúpulas de los regímenes dictatoriales del Cono Sur de América, Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y esporádicamente Perú, Colombia, Venezuela, con participación, claro, de los Estados Unidos. Henry Kissinger fue su ideólogo. Pero también podemos decir, ante este terrible panorama, hubo una reacción contra las dictaduras militares y por eso es que surge la teología de la liberación, la cual es una corriente cristiana integrada por varias vertientes católicas y protestantes. Nació en América tras la aparición de las comunidades eclesiales de base en el Concilio Vaticano II, Juan XXIII y la Conferencia de Medellín en Colombia de 1968. Vean lo cercano de las fechas. Se caracteriza por considerar que el Evangelio exige la opción preferencial por los pobres y por recurrir a las ciencias humanas y sociales para acordar las formas en que deben realizarse. Los primeros en definir esta corriente teológica fueron el educador y expastor presbiteriano brasileño Rubén Albers y el sacerdote católico peruano Gustavo Gutiérrez Merino, cuyos primeros trabajos sobre el tema datan respectivamente de 1968 y 1969. La teología de la liberación se caracterizó por su solidaridad. Fue una reacción de los sacerdotes en América Latina y México para aliviar y acompañar a los pobres y jóvenes blancos de las dictaduras fascistas y ahora, en estos momentos, en contra del maltrato de los migrantes de México y Estados Unidos. En otro orden de ideas, varios filósofos, aquí a lo mejor se pronuncia muy mal, pero Henri Bergson, Maurice Halbach, Jacques Debout y Paul Ricoeur fueron precisando la importancia de la memoria como un conjunto de huellas de los acontecimientos que han afectado el curso de la historia de las sociedades, que guardan recuerdos comunes que se mantienen. Por ello, a 50 años del 68 de este ciclo, traemos esa parte de la memoria colectiva, no solamente para poner en escena 2 de octubre no se olvida, sino la reflexión sobre la Guerra Fría y la Guerra Sucia con sus consecuencias en nuestro país. Volver a exhibir Canoa por su vigencia en cuanto a la corrupción, militarización y fanatismo, especialmente si vemos lo que sigue sucediendo en Puebla, aunque tiene otras causas, claro, no por ello es menos preocupante. En lo que va del año 2018 han ocurrido en el estado de Puebla 4 casos de linchamiento. En una nota del periódico Excelsior se narra que los habitantes de la comunidad Miravalles del municipio oriental del estado mexicano de Puebla hicieron justicia por su propia mano luego de que 3 hombres supuestamente robaron el negocio de una anciana. Descubiertos por los vecinos, uno de los 3 hombres que ingresaron al local fue detenido de inmediato y los otros 2 se dieron a la fuga. Sin embargo, fueron alcanzados por una turba enardecida. Para defenderse de la furia vecinal, los sujetos sacaron sus armas de fuego y amenazaron a la multitud, que no se amedrentó. Fueron capturados, golpeados y finalmente les prendieron fuego.
Manuel Reyes Hernández, regidor de Gobernación del municipio oriental, indicó que cuando la autoridad se hizo presente en el lugar, los cuerpos de los 3 presuntos delincuentes ya estaban calcinados. Pues esta es la comunidad de Miravalles, Puebla, y por eso yo creo que es muy importante este ciclo, porque siempre hay que traer la memoria para poder ver la realidad. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Silvia Fernández por esta presentación. Vamos a dar ahora la palabra al doctor José Luis Talancón Escobedo, que es doctor en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestro en Estudios Latinoamericanos y licenciado en Economía. Sus líneas de investigación giran en torno al estudio de las posibilidades de las sociedades modernas para moderar los desequilibrios existentes entre el progreso técnico y cambio social, entre economía y medio ambiente. Sus investigaciones convergen en la construcción de un andamiaje institucional que promueva e incremente la capacidad de respuesta social y política para la realización de un desarrollo sustentable. Conferencista en diversas instituciones públicas y privadas, es autor de diversos artículos en revistas especializadas y publicaciones, entre las que destacan Humanismo y Ecologismo Profundo, Historia de las Matemáticas, los sistemas de medición y la sociología del riesgo, el proyecto Eureka, un punto de referencia para la discusión de las políticas de innovación tecnológica, y en 2015 publicó, entre muchos otros, en 2015 publicó Génesis de la desorientación moderna. Actualmente es profesor de tiempo completo en el Departamento de Historia y Ciencias Sociales de este centro. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto y un honor para mí estar en estos eventos conmemorativos de momentos muy dolorosos para el país y para el mundo. Digamos que pues sí, que fue muy buena ocurrencia. Felicito a los organizadores porque como dice la doctora Fernández, la memoria es importantísima. Entonces yo, después de este recorrido que nos ha hecho Silvia en relación a la importancia de la memoria política, yo me voy a permitir pues ir a fondo en el sentido de que necesitamos escarbar en la memoria mucho más allá de lo que fueron estos últimos 50 y 100 años, en relación a la búsqueda de qué estamos hechos y qué traemos en el inconsciente colectivo. Entonces yo me voy a permitir hacer una reflexión directamente ligada a este acontecimiento como una evidencia de la larga y milenaria carga que traemos de negatividad por estar troquelados por formas de estar en el mundo tan complicadas, y que la historia de la ciencia y la historia de la filosofía nos permite explicar precisamente en términos de lo que yo llamo la génesis de la desorientación, en términos de que fue el fanatismo religioso y no la filosofía la que modeló muchas generaciones en la historia de Occidente. Es ahí donde está el problema. Necesitamos entonces ver que el evento que nos convoca Felipe Casals es un evento que trae una larga historia en México. Hay muchísima bibliografía relacionada con lo que significó la fundación de una colonia, de un imperio que está viviendo una guerra contra la Reforma y contra el gran cisma que implicó la guerra del protestantismo. De tal manera que la idea de que haya sido posible que Ciudad de México se convirtiera en otra Roma, así como nació Bizancio, también producto del cisma, la posibilidad de que Ciudad de México fuera la sede del catolicismo ecuménico universal, pues fue precisamente porque el tipo de imperio con el que se funda esta nación es un imperio básicamente metafísico, es un imperio religioso, es un imperio que se maneja sobre el control de las conciencias. Es la carga de 1000 años que van desde Pablo hasta Constantino, pasando por San Agustín y pasando por Santo Tomás,
es una gran carga religiosa que está modelando un tipo de psique humana que cuando llega a América forma parte de la conformación de un inconsciente colectivo, diría yo, o una tecnología del yo, como la llamaría Michel Foucault. Hay muchos libros publicados al respecto. Biblia y colonialismo, crítica a una instrumentalización de un texto sagrado. Este es uno de tantos libros que trata de explicar cómo es que fue el fenómeno de la colonización americana. Este evento no solo nos recuerda la forma en que ocurrió la conquista en el siglo XVI, sino que nos recuerda la forma en que los cristianos tomaron el poder en el 325 y qué hicieron cuando estuvieron en el poder y se montaron al poder en Roma a perseguir a todos los que no pensaban como ellos. Es decir, la violencia, el fuego, la quemazón, la eliminación del enemigo fueron las constantes en la génesis de este cristianismo. Cristianismo y violencia, cristianismo y fuego van acompañados. Sí, claro, en las últimas décadas, claro, hay una conciencia crítica respecto al comportamiento que ha tenido la Iglesia en la historia de Occidente, y claro, nace teología de la liberación por una influencia de una conciencia social, una influencia de un marxismo ahí ya adormilado en el sentido de que hay una autocrítica respecto al papel. Pero ¿a qué nos estamos refiriendo con eventos como este? Nos estamos refiriendo a que está un cacique que es el cura, es decir, la figura política es la figura religiosa. La figura religiosa es la que es el cacique y es la que negocia y gestiona todos los beneficios para el pueblo, por eso tiene tanto poder. Y claro, en un momento en el que hay un pleito, hay una consigna, hay una disputa por los violentos que defienden lo invisible contra los inocentes jóvenes que simplemente están en proceso de formación y por su formación científica prefieren lo visible. Es una guerra entre lo invisible y lo visible. Es una guerra entre la filosofía y el fanatismo religioso. Hay mucha ingenuidad en esa generación. Los pobres muchachos que trabajaban en la Facultad de Ingeniería en la Universidad de Puebla no tenían ni idea de la tremenda trascendencia que iba a tener un fin de semana en la montaña de Puebla. Imagínense ustedes la tensión social, la carga histórica del momento para que esos hechos reales, históricos, como sucedieron y que han venido sucediendo, les insisto, en la historia del cristianismo. Bueno, piensen ustedes en la noche de San Bartolomé, en 1572, en esta tremenda guerra de los 30 años que dividió a Europa entre la Reforma y la Contrarreforma. Siempre hay una violencia que va más allá, es un fanatismo por imposición, es una ultraderecha. Bueno, ¿qué les quiero decir ahora? ¿Ustedes creen que esto ya pasó? Sigue la guerra hacia adelante. El Yuri está financiado por los Zetas. No pueden permitir que haya un cambio en el país porque eso implicaría, es claro, un país como México forma parte de un contexto mundial en donde la Guerra Fría está teniendo lugar. Son versiones de una nueva Guerra Fría que se va a tornar caliente porque México es un bastión importantísimo para esta ultraderecha. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre con la historia de México? La historia de México pasa por oleadas de colonialismo, 300 años, oleadas de mercados de esclavos, oleadas de inquisición, oleadas de una mentalidad religiosa que impide formar ciudadanos. Ahora estamos en la necesidad de crear república independiente y un equilibrio de poderes y contrapesos en el ejercicio del funcionamiento del Estado, y no tenemos ciudadanía porque está troquelada por ese adormilamiento de no participar o de ver que hay digamos, una sociedad con miedo, tal como decía la maestra Silvia, una sociedad con miedo. ¿De qué se trata? Bueno, pues sí, efectivamente, una película como esta nos permite hacer sociología histórica. Y sociología histórica elemental, básica, tendríamos que recoger cómo Augusto Comte trata de hacer una especie de explicación trifásica respecto a lo que fue la evolución de la humanidad. Augusto Comte nos dice efectivamente, la humanidad ha pasado por 3 etapas. La etapa teocrática, teológica, en donde hay un despertar de la conciencia, una gestación del monoteísmo.
Posteriormente pasa por una etapa metafísica que implicó precisamente el Renacimiento, porque fue el salto de la preocupación por la tierra y el mundo visible y la sensualidad del cuerpo en contra de las preocupaciones histéricas de lo que significaba el peso del cielo y de las divinidades y las fantasías creadas por esos 1000 años de cristianismo. El paso el Renacimiento prepara la Ilustración justo como el paso de la metafísica a la edad científica. Crear seres humanos que simplemente le hagan caso al primer científico religioso de la historia del pensamiento cristiano, que es Santo Tomás. Hasta no ver, no creer. Este es un principio científico. Hay que ver y hay que demostrar las verdades a partir de lo que la lógica plantea. Y la lógica es el ejercicio del pensamiento filosófico. Claro, tuvo que morir alguien como Sócrates para decir hay que respetar las instituciones. Aunque me estén inventando y me estén calumniando, las instituciones y la justicia humana es fundamental. Un filósofo como Sócrates prefiere morir para respetar el equilibrio de poderes, y la justicia humana se haga a partir de la lógica del pensamiento filosófico. Claro que el fanatismo religioso es el que va a cambiar, es el que va a acompañar a todo este intento en el Renacimiento por educar a los seres humanos en el principio lógico de que simplemente que te demuestren el argumento. Y no es una cuestión de que estemos atacando la conciencia íntima de lo que cada quien quiere sentir, de a dónde se fue su ser querido. Es una cuestión simplemente de que no puedes hacer del texto sagrado una utilización política, como vimos el caso. No puedes hacer del pensamiento religioso un ejercicio de dominación política. Eso no es simplemente impide el equilibrio y la viabilidad social. ¿Por qué? Porque el fanatismo y el oscurantismo no son los mejores elementos para construir ciudadanía y sociedad. De tal manera entonces que efectivamente el monoteísmo fue ese gran momento en el que seguimos anclados después de 2500, 2800 años. Vino el Renacimiento, oxigenó y sin embargo no pudo hacerse lugar la crítica, la historia del pensamiento crítico. No pudo John Locke bajar a América Latina, no pudo Darwin, que fue el gran momento en el que Darwin nos va a plantear una evidencia científica de que, señores, es más sencillo creerle a Giordano Bruno en términos de que si Dios existe, es en la naturaleza y debemos respetarlo. Tenemos que respetar lo que sí vemos. Si Dios existe, en todo caso está en la naturaleza. No es una institución religiosa, no es una cuestión moral, es una cuestión de que querramos a los seres humanos tal y como podamos revertir esa idea de sacralidad. La idea sacra, la idea de sacralidad es el respeto a los otros y el respeto a la naturaleza. Y vean ustedes cómo tenemos a los otros y cómo tenemos a la naturaleza. ¿Pero en qué consiste el desvío psicológico? El desvío psicológico está precisamente en que el fanatismo lo que hace es un atajo. El monoteísmo, cuando fue fundado por el pueblo hebreo, era nosotros y los otros. Dios nos protege a este pueblo elegido. Y los hebreos van a perseguir a los palestinos, van a perseguir a cuanto pueblo por imponer una idea de su Dios. Es decir, el Dios nuestro no es el de ustedes. Si ustedes no lo asumen, los vamos a eliminar. Ese principio religioso del monoteísmo se va a pasar a la idea política. Cuando discutíamos en otra ocasión la cuestión de la idea democrática en los Estados Unidos, era exactamente con la misma situación. Democracia para los propietarios. Los que no son propietarios no pueden ser democráticos y los tenemos derecho a eliminarlos. Ese mismo principio de inclusión y de exclusión que tenía el monoteísmo lo va a transmitir a la idea política a la hora de construir repúblicas. De tal manera que el fanatismo cristiano así comenzó, con una comunidad elegida de solo nosotros. Nosotros sí somos elegidos de Dios, ustedes no. Por lo tanto, tenemos derecho a eliminarlo. Ese sentimiento de superioridad es lo que nos troquela como seres humanos. Tenemos 2000, 3000 años anclados en narrativas construidas por pueblos pastoriles
que no podemos seguir aceptando en la edad científica, en plena edad científica. Y sin embargo, este tipo de acontecimientos siguen ocurriendo por ese mismo fanatismo religioso. Vean ustedes lo difícil que le costó a Foucault plantear la propuesta de que había que ir a fondo en la deconstrucción de las tecnologías del yo. Y es que estamos modelados precisamente para eso, en grupo y contra los otros. Ese es un antídoto contra la idea de la diferencia, la pluralidad y la construcción de república. Hay que aceptar la diferencia. La vida es muy compleja y la vida humana más compleja, pero más compleja con toda la carga de fanatismos e ideas, de prejuicios, producto del oscurantismo y la ignorancia. Ahí están las masas violentas. Y claro, lo que nos asusta, lo que verdaderamente nos pone en alerta, es que en nuestros días se sigue utilizando a la religión como un mecanismo político. Y la alianza que se está haciendo, por ya sabes quién, con los evangélicos, nos pone ante un problema de que suba una vez más una posición política que niega la diferencia y que fanáticamente se impone con sus verdades. Si no podemos nosotros pensar que vamos a construir un país en el contexto mundial en el que nos encontramos, con esa negación a la otredad, con esa negación a la pluralidad, con esa negación a la idea de la lógica. No podemos andar por el mundo con pura fe, como niños infantilizados por la religión, 2000 años, 3000 años de religión, y una ilusión democrática sin construir ciudadanía. La ciudadanía implica institución democrática, pero implica en la psique respeto a la diferencia. Respeto a la diferencia es fundamental, y cada vez que la sociedad evoluciona, pues claro, las tasas de diferenciación social se complejizan, cada vez la mundialización nos mete a la convivencia con la gran, ahora sí que oleada de pueblos del mundo, la migración irrumpe en los estados nacionales, las fronteras se vuelven porosas y lo local automáticamente se vuelca sobre lo mundial, sin las referencias y sin las capacidades lógicas para pensar la complejidad de la mundialización. Tenemos que pensar, tenemos que poner al pensamiento religioso en su lugar, es una cuestión sagrada para justamente tratar de cerrar los ciclos de dolor que implica el vivir, y sobre todo cuando asistes a la muerte de un ser querido. Efectivamente, es un ritual que nos ayuda un poco a despegarnos con dolor de un ser querido cuando nos abandona y se va al otro, y se va. Simplemente se va. Ese mundo sacro, esa nobleza que alguna vez tiene el pensamiento religioso, tenemos que respetarlo, pero no lo podemos meter a la esfera pública, no la podemos meter en el agua, porque implica automáticamente envenenamiento, confusión y manipulación política. No es que estemos contra la fe de la gente, estamos contra la ignorancia, estamos contra los prejuicios, estamos contra el infantilismo, estamos contra masas manipuladas por el gestor que se convierte en México en la Iglesia Católica. Y este país cruzó por muchos momentos de violencia. Y cuando se oponen a Calles dice, tenemos que imponer las instituciones republicanas y tenemos que decirle a la Iglesia que tiene que digerir el principio juanista de que la Iglesia no puede ser quien administre la venida y la despedida de ciudadanía al mundo. Tiene que ser el Estado, porque el Estado implica madurez psicológica en términos de una aceptación de la convivencia republicana. Pero no podemos darle oxígeno a sectas, además ya provenientes de otras latitudes, provenientes de mundos religiosos donde había una gran competencia religiosa, pero nosotros veníamos de un mundo donde el pensamiento católico era monopolio de la población. El catolicismo fue monopolio durante más de 500 años. El catolicismo no está acostumbrado a convivir con los otros. Piensen ustedes en lo que significa el regreso de la violencia religiosa en manos del Islam. La palabra Islam significa
sumisión. Y toda la violencia con la que se erigió el Islam hace que el mundo judío y el mundo cristiano sea cosa de niños. Y esa violencia en Occidente la seguimos viendo. Francia es un país donde el conflicto, Francia, un país con esa vocación republicana para absorber inmigrantes y componerse y ser un país de migrantes, está teniendo problemas para aceptar ese fanatismo religioso que implica el regreso del Islam, con esa fuerza que trae. Y el fanatismo del Islam, insisto, es un fanatismo que deja atrás al fanatismo judío y al fanatismo católico. El asunto es que el monopolio, este país ha estado bajo el monopolio precisamente del poder religioso y el poder político. Y en las zonas rurales no ha decantado la ilustración. Seguimos en la órbita del intento por formar a la ciudadanía, porque el hombre no nace, se hace. Pero claro, el problema de la comunidad y el problema del individualismo es que se sigue insistiendo desde las esferas del poder en que el individuo no hay que educarlo y no hay que permitir que se convierta en un ciudadano adulto. ¿Por qué? Pues porque ocurren situaciones como las que nos enfrentamos. Pero el problema es gravísimo ahora. ¿Por qué? Porque ahora sí el país entró a un momento de definición en donde exige ciudadanía y participación. Exige una actitud revolucionaria, no en el sentido, en el canon pues, de violencia, como hicieron la Revolución Francesa con la guillotina o la Revolución Soviética, de hacerle a los Romanov lo que les hicieron, porque el estalinismo en 20 años mató el triple de gente de lo que los Romanov en 300 años. O sea, esa violencia que implica la transmisión del poder de lo religioso a lo político o la legitimación de estados fundados en pensamiento religioso son muy venenosos porque impiden la formación de ciudadanía. Y eso es justamente una de las tareas que tenemos hoy en día en México. Construir ciudadanía para hacer repúblicas equilibradas, viables, con equilibrios de poderes. Entonces yo celebro la organización de esta conmemoración de los 50 años del 68, porque justamente, aunque Felipe Casals diría no era mi intención ponerle en el marco el 68, perfectamente coordinó con las preocupaciones que han sido de este país, las preocupaciones básicas para producir ciudadanía, el problema religioso, el fenómeno religioso como una herramienta política, que nos sirva de reflexión y memoria. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Tanancón por este análisis histórico y sociológico. Vamos a dar la palabra ahora al maestro Jorge Aguilera, maestro en Letras Mexicanas por la UNAM, donde actualmente cursa el doctorado en Letras. Fue merecedor de la medalla Alfonso Caso al mérito universitario por sus estudios de maestría. Es profesor de tiempo completo del Centro de Enseñanza para Extranjeros. Ha impartido cursos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y en el posgrado de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Es miembro fundador del Seminario de Investigación en Poesía Mexicana Contemporánea, del cual fue coordinador durante el periodo de 2012 a 2014. Es vicepresidente del Comité Internacional del Congreso Memoria e Imaginación de América Latina y el Caribe. Sus principales líneas de investigación son la poesía social y política de México y Latinoamérica, las vanguardias literarias latinoamericanas y la crítica sobre poesía. Ha impartido diversas conferencias y participado en más de 50 congresos, coloquios y jornadas académicas en México, Estados Unidos y Latinoamérica. Artículos suyos han aparecido en diversos libros colectivos. Es autor del poemario Glosar Rupestre y en el 2016 fue seleccionado para participar en The America's Poetry Festival, que se realiza en la ciudad de Nueva York. Maestro. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Por supuesto, gracias a los organizadores. Es un placer compartir la mesa con José Luis Tanancón, con Silvio Fernández, maestros de mucho tiempo en este lugar. Espero poder seguir su trayectoria en algún momento, desde luego.
Algo muy interesante que me surge ahora a partir de escuchar estas dos reflexiones es cómo este fenómeno en torno al cual se organiza este ciclo, que es el 68, nos da para lecturas múltiples y dispararnos hacia 1000 lugares distintos, ¿no? El análisis o lo que escuchábamos la mesa pasada con José Roberto Gallegos, con Juan Carlos Campuzano, ahora se me olvidó a mí, y con Horacio Molano, nos daban ciertas perspectivas que no solamente, como bien decía José Luis Alarcón, tienen que ver solo con el 68, sino con todo lo que gira en torno a este momento, ¿no? En mi caso, y ya lo había anunciado la vez pasada Jorge Muñoz, el pequeño conflicto que tenemos ahora es que no tenemos un texto literario que dialogue de forma directa con estas películas, entonces hacemos pequeños saltos mortales para intentar engarzar ciertos textos literarios, y creo que en este caso espero que el salto mortal me salga bien, porque hay dos cosas importantes. De lo que quiero hablar en concreto es de un libro de Juan Villoro llamado Tiempo Transcurrido, Crónicas Imaginarias, y cómo esto dialoga sí con el 68, sí con la época en la cual Felipe Casals realiza esta película, y algo que me parece muy interesante ahora son estos elementos, por ejemplo, que mencionaba Silvia Fernández, los 70s como una época de búsqueda, de renovación artística, de nuevos lenguajes, etcétera, que sucede en el cine, que también sucede en la literatura, pero que sucede en la música, que sucede en muchos otros aspectos. Y frente a esto el contraste de un ambiente, digamos, de linchamiento, de poca capacidad de entendimiento, de desarrollo para los jóvenes, que es un poco lo que proyecta la película, y eso se muestra en este texto literario, ¿no? Entonces me parece que esta vía de comunicación puede funcionar bastante bien en ese sentido. El primer punto con el cual yo empezaba la relación de Villoro con este libro, hay que decir brevemente que Tiempo Transcurrido es un libro donde Villoro hace algo que él llama crónicas imaginarias y va desarrollando una historia por cada año desde 1968 hasta 1985. Cada año tiene una historia, y en ellas el punto central en torno al cual el libro gira es sobre dos grandes ejes: el rock como una forma de construir la identidad de los jóvenes en esta época, y dos, el fracaso en la construcción de la identidad juvenil en estos años, gracias a la represión y gracias a un ambiente de linchamiento, un ambiente que es incapaz de aceptar esta realidad, ¿no? Entonces, creo que entraré por una arista totalmente distinta a la cual se ha entrado hacia este tema, pero creo que conecta muy bien en este sentido con el 68 y con la época en la cual se realiza la película. Entonces, haciendo estas anotaciones previas, quería saber por qué voy a hablar de lo que voy a hablar y no parezca que estoy hablando de algo totalmente distinto. Este es un poco, digamos, el vínculo hacia el cual estoy relacionando estas dos cosas. Y antes de empezar, solo me tomo 30 segundos para decir que justo hace 5 días, el 8 de junio, falleció Leopoldo Ayala, que es un poeta conocido como el poeta del 68 por muchos de sus seguidores, alguien que empezó en esta época, en los años 60, en torno al 68, que desarrolló un movimiento que era el movimiento Arte Colectivo en Acción, que tuvo distintas alineaciones, que fue pasando, y que muchos de sus poemas, yo lo decía en mi participación al final de la mesa pasada, de la semana pasada, muchos de sus poemas se convirtieron en canciones, se convirtieron en consignas que fueron expresadas durante todas las luchas sociales de estos años, campesinas, obreras, etc. Y que además son muy interesantes las coincidencias temporales siempre, porque él muere el viernes 8 y el 10 de junio se conmemora la matanza del 10 de Corpus. Hay un poema insuperable de Leopoldo Ayala que así se llama, 10 de Corpus, en torno a este tema, que si ustedes lo buscan está en YouTube, musicalizado por José de Molina, con el texto lo dice Carlos Bracho, el actor Carlos Bracho. Él dice este texto en un disco de José de Molina que se llama Cánticos y Testimonios. Entonces, solamente en memoria de Leopoldo Ayala y de lo que él significa para los movimientos sociales, para el 68, en este contexto, quería recordarlo en este sentido. Entonces leo este texto que hice en torno a Tiempo Transcurrido. Tiempo Transcurrido, Crónicas Imaginarias de Juan Villoro, constituye, en palabras de su autor, un intento de hacer literatura a partir de la música, en particular del rock. Partiendo de esta premisa, el propósito de este trabajo es analizar algunos rasgos culturales presentes en este texto desde una perspectiva doble. Por un lado, se trata de un diálogo evidente entre dos lenguajes artísticos
que representan complementariamente el inicio de una época donde la juventud irrumpió por vez primera como agente social visible y actuante, la década de los 60 y particularmente los sucesos en torno al año 1968, punto de partida del libro. Por otro lado, la obra de Villoro constituye un espacio de representación literaria del proceso de transformación del género musical aludido en los años 70 y 80, periodo en el cual transitó hacia la clandestinidad hasta transformarse en un espacio de resistencia cultural para los jóvenes que vivieron y padecieron su prohibición tácita. De este modo, los relatos de tiempo transcurrido desbordan el espacio ficcional para constituirse en una reflexión crítica frente a los sucesos enmarcados en las fechas que dan título a cada una de las narraciones, de 1968 a 1985. En este sentido, nuestro análisis se centrará en establecer las correspondencias históricas y culturales que fungen como horizonte de referencia necesario para la mejor comprensión de este texto. La unidad simbólica marcada por el año 1968, título de la narración inaugural de este libro, es un indicativo de las historias que encontraremos en esta obra. Dicho año representa el cruce de caminos entre un modelo político postrevolucionario que da muestras de su esclerotización y agotamiento y la emergencia de un nuevo modo de imaginar una realidad social probable, si bien no posible hasta un par de décadas después. Para decirlo en una frase, 68 es un tiempo, cenit e inicio de la caída de la cultura revolucionaria con mayúsculas. Tal proceso de transformación es evidente, está asignado por el movimiento estudiantil y su represión en Tlatelolco, pero es necesario precisar que esta manifestación social no surge por generación espontánea, sino que es producto de un complejo entramado de cambios paulatinos que a lo largo de esa década se vinieron desarrollando y cuyo fondo común es la creciente visibilización de la juventud como un sector cada vez más participativo y con deseos de conformar una identidad particular. La influencia de la Revolución Cubana, la formación de cuadros universitarios politizados dentro de la ideología marxista y la aparición del rock en sus diversas vertientes representan el caldo de cultivo necesario de considerar para entender por qué la rebelión juvenil significó no solo la búsqueda de mayores libertades políticas, sino también la necesidad de transformación de un sistema social vertical basado en un modelo paternalista cuya expresión señera era el sistema político nacional en tanto reproducción del núcleo familiar a escala institucional. Si algo demostró la represión del 2 de octubre fue que el gobierno interpretó la revuelta estudiantil como un levantamiento de los hijos contra una figura paterna, la expresión papá-gobierno, que debería ser incuestionable según las reglas de la tradición. En este sentido, tiempo transcurrido se coloca justo en el espacio de la imaginación posible que ya la generación de la onda se había encargado de conquistar para las letras nacionales. La tumba, de perfil e inventando que sueño de José Agustín, así como Pasto Verde y el Rey Criollo de Parménides García Saldaña, representan los ejemplos más acusados de la expresión juvenil social trasladada al texto literario, en tanto liberación de códigos lingüísticos, de comportamiento, de consumo de alcohol y marihuana y de paulatina liberación sexual. Los protagonistas de las novelas y cuentos honderos, si bien aún se encuentran en proceso de descubrimiento de sus propios deseos e intereses, reflejan de forma eficaz el entorno histórico del cual son epítome. Además de ello, en tales obras encontramos el inicio de la relación fructífera que con posterioridad explotará Villoro en sus crónicas imaginarias. Es posible escribir literatura a partir del rock o musicalizar textos literarios. Recuérdese solo, a guisa de ejemplo, que los epígrafes del Rey Criollo en cada uno de sus cuentos, el texto de Parménides, son las letras de alguna canción de los Rolling Stones y la trama de la historia guarda estrecha relación con el tema de la pieza musical. Claro que, en el caso que nos ocupa, hay una marcada diferencia. Lo que en la onda es espíritu de búsqueda y descubrimiento, el tiempo transcurrido es desencanto y frustración. Este cambio es entendible por la diferencia temporal y los sucesos que median entre ambas escrituras. José Agustín y Parménides escriben sus obras más relevantes antes de 1970, en tanto que las crónicas imaginarias se cierran en 85. Es decir, la obra de Villoro constituye la representación literaria de los años posteriores al fin de la utopía, una vez que el sueño ha terminado, para decirlo con la expresión clásica. Y aún más, el núcleo narrativo de mayor interés para explorar la relación rock-literatura en los textos villorianos se concentra en las crónicas de 71 en adelante, y el dato no es casual si recordamos que ese año se suscitó el Festival de Avándaro, evento tras el cual inició el periodo más oscuro para el rock en México, la época de su prohibición tácita en espacios comerciales, la satanización de sus intérpretes y seguidores y su confinamiento a los espacios depauperados y semiclandestinos conocidos como hoyos funky.
Esta última consideración resulta necesaria para entender el cambio de perspectiva que ofrece el tiempo transcurrido en relación con su antecedente más visible. Si algo caracteriza a los personajes de estos textos, al menos de aquellos que buscan la construcción de su identidad a través del rock, es la permanente sensación de fracaso por no haber encontrado en esta música el cumplimiento de sus expectativas. Un buen ejemplo de esto es Joaquín, el protagonista del relato 1970, el cual sufre una serie de sucesivas decepciones que lo llevan a renunciar a seguir escuchando rock. Primero, se entera que los Rolling Stones habían contratado a la pandilla de los Hell Angels como servicio de seguridad en el festival de Altamont, suceso que derivó en la muerte de Meredith Hunter, un joven afroamericano de 18 años, y a partir de allí todo se cae vertiginosamente. Cito un fragmento del libro. Brian Jones murió ahogado en la alberca de su casa. Elton John y Alice Cooper, todos por supuesto son nombres de músicos de la época, Elton John y Alice Cooper convirtieron los signos de una generación en piezas de cabaret. Jimi Hendrix se inyectó heroína en la cabeza y Janis Joplin murió con 14 marcas de aguja en el antebrazo. Y todavía faltaba lo peor. Él creía que la estabilidad de los Beatles era la misma de un Brabham Fórmula 1. Cuando supo que el cuarteto se había separado para siempre, puso un anuncio en el aviso oportuno y la gente llegó a su departamento a llevarse los discos a precios regalados. Al final, el personaje se deshace de todo aquello que alguna vez lo relacionó con el rock y compra un disco de José José para su esposa y otro de Cepillín para sus hijos. Una clara alegoría del triunfo de la música comercial sobre el rock en el seno familiar tradicional. Sin embargo, el cierre irónico del relato hace evidente la frustración y el fracaso del personaje, elemento constante en la mayoría de estos textos. El cuento termina. Para él, la música ha dejado de existir, exceptuando, claro está, las ocasiones en que manipula la calculadora eléctrica para ver cómo le afectará a su empresa el impuesto al valor agregado y se sorprende tarareando I can get no satisfaction, no. En otros casos, la frustración y el fracaso no provienen de la transformación interna de los personajes, sino de la discordancia entre el contexto y las aspiraciones individuales. Recordemos que ya desde los años 60 el look rock and rollero, inspirado en íconos culturales como James Dean, el James Dean de Rebelde sin Causa o el Marlon Brando del Salvaje, eran sinónimo de libertad y transgresión para los jóvenes, y el uso del cabello largo, clara provocación a las reglas de formalidad social, lo cual se tradujo en una disputa simbólica entre padres e hijos. Pues bien, este conflicto cultural, sintetizado en la vestimenta, representa en los textos analizados un punto central para entender la imposibilidad ya no de ser, sino tan solo de parecer. En el texto 1973, tres adolescentes, Toño, Nabor y Alvarito, bajo la influencia de David Bowie, Alice Cooper y Roxy Music, buscan convertirse en los primeros exponentes del glam rock en la colonia Lindavista. Sin embargo, su intento resulta frustrado por una simple razón. La incomprensión y satanización de su vestimenta se explica por la imposibilidad social efectiva de asimilar tal estilo. Y leo un fragmento. La sociedad mexicana era lo suficientemente liberada para aceptar el carácter mixto de la economía. Los barrenderos vestidos de anaranjado psicodélico y un cuerpo femenino en la policía. Pero tres personas con la elegancia, la sofisticación y el chic de Toño, Nabor y Alvarito eran simple y llanamente unos putotes. Fin de la cita. Estos tres personajes terminan su incursión en el glam rock después de ser golpeados por un grupo de hombres dispuestos a demostrar su virilidad a patadas. Esta escena es muy interesante porque conecta con lo que pasa incluso en la película. Se pintan las uñas, se dejan el cabello largo, usan ropa estrafalaria, etcétera, etcétera, y son golpeados por la forma en la cual visten porque están representando algo que es un temor para la población que está a su alrededor. Sin embargo, de nueva cuenta queda un reducto de nostalgia por lo que no pudo ser. El final del texto, nuevamente en sentido irónico, resalta la oposición entre el deber ser que los ha encorsetado y su secreta frustración. El texto termina: Toño, Nabor y Alvarito han dejado de verse, pero guardan algo en común. Cada uno tiene en su buró una brillosa botellita de esmalte negro para esas uñas que cada día crecen y se afilan más. Además del relato anterior, el texto 1975, que por cierto es el año en el cual se filma Canoa, representa una situación complementaria, si bien el punto de partida en sentido musical sería contradictorio. Los cuatro personajes de este relato intentan formar una banda de punk, a semejanza de Sex Pistols y The Clash. Esto sería, en términos culturales, una antítesis del texto anterior, puesto que, en tanto el glam rock representa el giro del rock hacia la comercialización, la espectacularización y la teatralidad, el punk surge como rechazo a los valores sociales de un sistema institucional.
Si el glam es asimilación, el punk es rebeldía. Pero para el caso mexicano, esta diferencia conceptual resulta intrascendente. Foncia Scholl y sus compañeros padecen la misma incomprensión e incluso el mismo trato de los personajes del texto anterior. Cito un fragmento del texto. Antes de hacer su debut como músicos, fueron a Plaza Universidad vestidos de punk. La gente se les quedaba viendo. Nadie podía evitar que sus pupilas se desviaran hacia esos cuadros fachosos. Por desgracia, nadie decía, ahí están los punks, los rebeldes de las oficinas para desempleados, los que se oponen al Estado paternalista. No, la gente cuchicheaba. Mire esos chavos, ¿serán maricones? A lo mejor son artistas filmando con cámara escondida. Nótese que en ambos textos, además de la incomprensión social, se suma la descalificación intencionadamente machista. En el primer caso, se les califica de putotes, en el segundo de maricones. Este dato resulta relevante en sentido cultural porque todas aquellas manifestaciones fuera de los parámetros establecidos por la cultura revolucionaria creada en México con posterioridad a 1920 destacan el estereotipo del macho como una representación de los valores más elevados de la figura masculina, y en el terreno literario fue una discusión suscitada desde su origen en aquella famosa polémica iniciada en 24 entre Jiménez Rueda y Francisco Monterde sobre el afeminamiento y la virilidad de la literatura mexicana. Esta imposibilidad social de expresar una identidad juvenil basada en la afición por el rock estuvo marcada en los años 70 por el Festival de Avándaro, como ya lo habíamos mencionado. La fama pública que los medios de comunicación amarillistas, principalmente la revista El Alarma, construyeron de este evento fue el detonante para formar el lugar común que hacía del rock sinónimo de violencia, drogas y sexo. Por tal motivo, tocar y escuchar rock en los años 70 constituía una proeza y en ocasiones un deporte extremo. En el texto 1974 encontramos un muestrario de los elementos que conformaron el lado más agresivo de este género. George es un personaje de clase baja, habitante de una zona conurbada de la Ciudad de México, el cual escucha el llamado rock pesado, expresión que identificó durante mucho tiempo el tipo de música que escuchaban los jóvenes con las mismas condiciones sociales que el protagonista de este relato, y que en su búsqueda de crear comunidad y espacios de expresión dieron origen a los pandilleros o chavos banda. Los grupos musicales que se identificaban bajo el rótulo rock pesado eran los sobrevivientes de Avándaro, forjadores de un estilo musical áspero cuyo origen se encuentra en el llamado sonido de Tijuana o rock chicano. Estos grupos setenteros ya interpretaban letras de mayor sentido social, expresión de inconformidades y crítica ante la represión de la cual eran objetos por el solo hecho de escuchar rock. Los espacios donde siguieron tocando después del 71 fueron los llamados hoyos funky, y en el texto 1974 encontramos una síntesis nominativa y simbólica de lo anterior. Cito un fragmento del texto. Cada domingo iba a ver una película de catástrofes y rubias desnudas o a bailar a un hoyo funky, de preferencia en Revolución, donde actuaban Enigma, Semilla del Amor, Ataúd, Bandido, Los Dog Dogs, Hangar Ambulante y Thrill Souls in My Mind. Los conjuntos jamás se detenían a afinar. Lo importante eran las ráfagas sonoras. Si algo le sobraba al público, eran oídos. Nadie escuchaba con atención. La única actividad urgente era el sobrecalentamiento, la música que agita las moléculas de los cuerpos, el calor por irritación. Nótese que en este fragmento la presencia de grupos extranjeros, que están mencionados en los textos anteriores, han sido sustituidos por grupos nacionales, todos estos grupos que habían tocado en Avándaro. Y esto resulta relevante en la medida que, al mismo tiempo, evidencia la distinción social que el rock posibilitaba también entre los jóvenes setenteros. Los personajes de los textos anteriormente citados pertenecían a clases medias o altas, y tal posición económica les permitía acceder a la compra de discos que o eran muy caros si se compraban importados o había que viajar al extranjero para adquirirlos. En cambio, en este último fragmento, la música se escucha en directo, con todos los defectos acústicos y las condiciones descritas en él. Por tal razón, en estos sectores de jóvenes proletarios que se decantan por el rock como expresión identitaria, no es solo la pose o la imitación, sino el encauzamiento de su agresividad a través de la música como un modo de grito y protesta, lo cual nos coloca ya en el último reducto que el rock mexicano ofreció como expresión cultural de resistencia frente a un sistema opresivo y asfixiante para la juventud de entonces. Como podemos apreciar, estos textos de Juan Villoro no solo ficcionalizan los episodios reales a partir de los cuales se imaginó estas historias, según afirma el propio autor en la introducción del libro, y aunque, según su propio dicho, el libro no pretende ser el panorama representativo de una generación,
Es evidente que el diálogo entre los textos y la época que allí se representa posibilita una lectura que desborda el simple espacio literario. A través de esta obra encontramos una serie de guiños y referencias, sí trastocadas en material literario, pero con una base cultural innegable. La serie de eventos, nombres, accidentes y tragedias que modelaron un estadio del rock y de la juventud en México, el más conflictivo para él, pero también el que posibilitó su transformación en una expresión contracultural de resistencia social. Muchas gracias.